Así que voy a irme hacia el libro de Éxodo. Los que tengan su Biblia MacArthur, por favor, vamos a la introducción de Éxodo en su Biblia MacArthur. Híjole, cuando esto se pone así de lento, me preocupo. Ok. Bien, entonces vamos primero a la parte del bosquejo. Los que tengan su Biblia MacArthur, los que no tengan Biblia MacArthur, simplemente me siguen, voy a mencionar números. Lo que voy a decir ahorita es, de tal capítulo a tal capítulo, Éxodo se trata de esto. Y luego, los que no traigan Biblia MacArthur, luego voy a decir, del capítulo fulanito al capítulo sutanito, Éxodo después se trata de esto y aquello, y luego, al final, en el capítulo fulano y sutano, Éxodo termina con esto y esto otro. A los que no traigan ahorita Biblia MacArthur. Los que sí traen, vayan a la parte del bosquejo. ¿Ya lo tienen? Sí, ok, muy bien. Entonces, vamos a ver que el bosquejo se divide en tres partes. O sea, Éxodo tiene 40 capítulos. 40 capítulos tiene Éxodo. Y fíjense bien, del capítulo 1 al 12 es una cosa, es una parte de la historia. Del capítulo 12 al 18 es otra parte de la historia de Éxodo. Y la tercera parte es del capítulo 19 al capítulo 40, que es otra parte. Entonces, Éxodo se divide en tres partes grandes. El libro del 1 al 40 se divide. Entonces, la primera parte, si me sigue ahí en el bosquejo, es Israel en Egipto, Éxodo 1 al 12. ¿De qué se trata Éxodo 1 al 12? ¿Se acuerda usted que ya habían pasado 400 años y que pues ya José había muerto? Los 12 hijos con toda su familia en total eran 70, llegaron a Egipto, les dieron una tierra muy buena. Y se llamaba la tierra de Gosén, y ahí en la tierra de Gosén empezaron a crecer y la familia se hizo grande, era una familia de esos 70 personas, creció hasta que se hicieron un pueblo de más o menos 2,5 millones de gente, era un pueblo muy grande. De eso es de lo que está hablando Éxodo 1 al 12. Éxodo 1 al 12, ¿sí? Está hablando acerca de eso. El pueblo creció muchísimo. ¿Y qué sucedió? Llegó un rey egipcio, un faraón, que dijo, están creciendo mucho, me los liquidan a todos. A los niños, los que nazcan, no los quiero ver, me los matan por favor. A las niñas déjenlas, pero a los niños no los quiero ver. Y entonces ahí venía Moisés, ¿sí? Y Moisés, Dios providencialmente hizo que la hija de Faraón lo adoptara, y lo adoptó, y creció ahí Moisés, y creció o sea, imagínense los hijos de los reyes, cómo viven ahora, pues antes, por el estilo. Entonces creció con la mejor educación, creció con formación militar, vaya usted a saber. Entonces en algún punto Dios habla al corazón de Moisés, ¿sí? Y fue a ver al pueblo y vio que los egipcios maltrataban a su pueblo. Él de alguna manera sabía que era hebreo, que era judío, y entonces ¡pum!, mató a un egipcio, ¿verdad? Al día siguiente 2 hebreos reñían, 2 de sus paisanos reñían, peleaban, y dijo, no peleen. Y los paisanos le dijeron, ¿y tú qué? O sea, ¿quién te puso por juez entre nosotros? Bueno, total que ahí salió huyendo Moisés.
Y Moisés, cuando estaba exiliado en Éxodo 3, tuvo un encuentro con Dios. En Éxodo 3 tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, ¿sí? Una teofanía, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo se presentó en una zarza, en un fuego ardiendo, y le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Entonces le dijo: yo he oído el clamor de mi pueblo y te voy a mandar para que los libertes de la esclavitud de Egipto. Y entonces Dios mandó a Moisés y fue y trató de liberarlos. Y fue con el faraón y le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo. Esa frase la repite muchas veces: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Hay hasta una caricatura de Moisés. Obviamente es una caricatura, no es lo más apegado a la realidad, pero está buena, para los niños. Está muy bien. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Ya para entonces Moisés de 80 años. Y dijo Dios, le avisó Dios: yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y el corazón del Faraón se endureció. Entonces lo que vemos es que vimos que Dios mandó plagas contra Egipto, 10 plagas, hasta que quedaron quebrantados los egipcios, ya no había nada. Salió entonces el pueblo de Israel, 2,5 millones de personas en el desierto caminando, hombres, mujeres, niños, ganados, ovejas, vacas. Habían tomado oro para ellos. Incluso salieron gente que no era hebrea, también se fue con ellos. Era muy grande esa multitud. Bueno, entonces llegamos a la parte 2 de Éxodo. Ahí en sus bosquejos es del capítulo 12 al capítulo 18. El pueblo de Israel va caminando por el desierto, llegan hasta el Mar Rojo, tienen el mar por delante y tienen al ejército egipcio acá atrás, que viene detrás de ellos, y se asustaron. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿para qué tienes tu vara ahí? Extiéndela sobre el mar. Extendió su vara sobre el mar se abrió de lado a lado y caminaron por tierra seca. Y cuando ellos caminaban y cruzaron hacia el otro lado, el mar en la parte de atrás iba cerrándose y sepultó y terminó con todo el ejército de Faraón, con todos. Cuando llegaron al otro lado, se regocijaban, se alegraron. Moisés cantó, Miriam danzaba con las mujeres, con panderos. Pero pocos días después, empezaron a murmurar: nos sacaste para matarnos, nos quieres matar de hambre, tenemos sed, allá comíamos bien, acá no tenemos nada. ¿Qué nos hiciste, Moisés? Nos trajiste aquí para sufrir. ¿Sí? Y entonces, pues Dios les dio agua de la roca, les trajo codornices, les dio el maná. Después, en la tercera parte, del capítulo 19 al capítulo 40, la mitad del Éxodo, vemos que Dios les dijo: hey, estaciónense aquí a un lado del monte. Ahí se estacionaron. Le dijo a Moisés: yo quiero que tú subas aquí al monte. Y subió Moisés. Y entonces subió Moisés. Una cosa increíble, hermanos. Y Dios escribe la ley en tablas de piedra, escrita por Dios. ¿Sí? ¿Han visto la película Los 10 Mandamientos?
con Charlton Heston, 1950 y no sé qué, Technicolor, impresionante, todavía hoy, 70 años después de esa película, impresionante. Eso nada más te da una idea chiquita de lo que realmente fue eso, ¿sí? Entonces le dio la ley, los 10 mandamientos. Y fíjense qué curioso en este punto, hermanos, los 10 mandamientos. Y les dio muchas leyes más, lo vamos a ver que les dio muchísimas leyes más, les dio como 600 mandamientos. Fíjense qué curioso. Cuando Dios en Génesis se le presentó a Abraham, el patriarca Abraham, en Génesis 12, le dijo: haré de ti una nación grande. Y les dijo, bueno, una nación grande. Israel era una nación en 400 años. Se convirtió en una nación tan grande que los egipcios dijeron: este pueblo es muy grande, se nos va a salir de control, se nos van a salir del huacal, ¿sí? Maten a los niños. Bueno. Entonces Dios los sacó al desierto y les dijo: ustedes van a ser una nación grande, pero no solamente eso, les voy a dar una tierra, les dijo Dios. En esa tierra ahorita habita el cananeo, el fereceo, el jebuseo, el eteo, el amorreo, ¿sí? El leveo. Naciones fuertes y más grandes, pero yo los voy a sacar para que tú tomes posesión de la tierra prometida. Y así como te dije que vas a ser una nación grande y que te voy a dar la tierra prometida, te lo voy a dar. Bueno. Y les dijo Dios: y seréis mi especial tesoro. Vosotros me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios llamó al monte a Moisés: ven, y te voy a dar mi ley ahora, y la escribió en tablas, Dios le estaba dando la ley a todo ese pueblo para que vivieran como Dios decía que tenía que vivir su pueblo. Ustedes no van a vivir como los egipcios, no van a vivir como los de Mesopotamia, como los sirios, como los fenicios. No, ustedes van a vivir como Dios dice que vivan. Y le dio la ley a Moisés. Increíble, hermanos. Único pueblo en la tierra con una ley dictada por Dios mismo. Único pueblo en la tierra. Y entonces le dio la ley y aparte les dijo: aparte de mi ley, también Moisés, apúntale bien, porque te voy a dar la siguiente, te voy a dar los planos, te voy a dar las especificaciones, te voy a dar, ¿sí?, la ficha técnica de mi tabernáculo, porque vas a hacer un tabernáculo donde yo voy a habitar con mi pueblo. Desde allí los voy a gobernar. Y le dijo: vas a tener unas cortinas de 25 codos y vas a tener un arca de 2 codos y medio por 1 y medio por 1 y medio y vas a tener un altar donde vas a quemar los sacrificios de 4 codos, igual y me fallan las medidas. Vas a tener una mesa de los panes, un candelero, le vas a hacer al candelero 3 brazos a la izquierda, 3 brazos a la derecha. Quiero que tenga manzanas, quiero que tenga flores, ¿sí? Quiero que tenga despabiladeras. Quiero que los utensilios sean de oro, quiero cucharas, y todos los dio con peso y medida, ¿sí? Le dijo: Moisés, tienes que hacerlo conforme al modelo que se te dio en el monte. Y así lo hicieron. Ahorita estoy narrando Éxodo 19 al 40, que son como 20 capítulos. Entonces Dios llamó otra vez a Moisés, estuvo 40 días y 40 noches y cuando regresó, el pueblo se había corrompido.
y le dijeron a Aarón, Aarón, no sabemos qué pasó con Moisés. 40 días y no llega Aarón. ¿Sabes qué? No. Haznos dioses, Aarón, que vayan delante de nosotros. ¿Y Aarón qué dijo? No, ¿cómo creen? ¿Dijo eso? No. ¿Aarón qué dijo? Bueno, tráiganme el oro, los arcillos, los joyeles, ¿sí? Las argollas, los pendientes, y los echó todo al buril y les dio un becerro de oro. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Mañana celebraremos fiesta para Jehová. Y el pueblo se desenfrenó y comieron y bebieron y fornicaron. Pero Dios lo oyó desde el monte y le dijo a Moisés, Moisés, este pueblo se ha corrompido. Déjame, Moisés, que destruya a este pueblo y haré de ti una nación grande. Y Moisés que dijo, no, mi Señor. Intercedió por el pueblo. Y cuando descendió, junto con Josué, cuando descendió Moisés y vio el becerro, ¿sí? Tomó las tablas que había escrito Dios y las rompió. Y tomó el becerro y lo hizo pedazos, lo hizo polvo, lo puso en el agua y se lo dio a beber a cada uno. Y les dijo, ¿quién está con Jehová? Y los de Leví dijeron, nosotros estamos con Jehová. Cada uno tome su espada y mate a su hermano, mate a su padre. Y así lo hicieron. Y ese día cayeron como 3,000 hombres que se corrompieron. Ya que se limpiaron de su contaminación, pusieron manos a la obra para reconstruir el templo, el tabernáculo. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, escríbete unas tablas como las primeras. Las primeras yo las escribí, tú las quebraste, ahora tú las escribes. Y le mandó, escribe las tablas y las escribió la ley para que fuera leída la ley a oídos del pueblo. Y finalmente Éxodo termina con el tabernáculo construido, ¿sí? Precioso, precioso. Entonces, ¿cuál es el tema principal de Éxodo en la línea del Mesías? Éxodo cumple una función. Éxodo cumple la función de confirmar que Dios cumplió aquella promesa cuando dijo, haré de ti una nación grande. ¿Sí? Hizo una nación muy grande. Y Él, el Dios de esa nación, y les dio una ley para gobernar esa nación. Esa es la función de Éxodo. Éxodo nos da, como en las series de Netflix, cuando hay un capítulo, el primero, el segundo capítulo, que te da como que ese capítulo de Netflix te da como que muchos hilos, muchas historias al mismo tiempo, ¿sí? Y hasta te haces bolas porque hay una parte de la historia por aquí y el protagonista está de este lado y el malo y luego acá otro malo y están como que muchas historias. Pero hay un capítulo más adelante que conecta algunos hilos y dices, de veras. Entonces este capítulo, Éxodo, lo que hace es conectar la promesa de Dios de que haría de Israel una nación grande. ¿Okay? Lo que vamos a ver en Levítico va a ser continuación de esto. Amén. Bien, entonces terminamos con un repaso así muy rápido de Éxodo. Usted lo va a leer y va a confirmar esto que estoy diciendo. Va a leer también la introducción de la Biblia MacArthur y lo va a confirmar también y va a quedar más sólido su entendimiento de Éxodo. ¿Dudas, preguntas?
ahorita. Claro, porque el cumplimiento de la promesa del Mesías va a ser mucho más adelante. O sea, este capítulo está muy pronto, ¿sí? Este capítulo no cumple la profecía del Mesías, únicamente cumple aquella parte de la profecía mesiánica donde Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Esa es la función que cumple. No cumple toda la promesa todavía. Así va a estar el pueblo de Israel por 4.500 años, que Dios no se cumple la promesa, no se cumple la promesa. Ahorita todavía la están esperando. No se cumple la promesa hasta que llega Cristo. Entonces, ahorita únicamente se cumple una parte de la promesa, no toda, ¿sí? Y vamos a ver que durante toda la historia de Israel están esperando. De hecho, cuando empezamos el Evangelio de Juan, vemos que en esa época del Señor Jesús había muchos esperando al Mesías ya. Entonces, Israel durante siglos estuvo esperando el cumplimiento de la promesa. Éxodo nos sirve para comprobar que Dios cumplió una parte de esa promesa, pero todavía nos va a dejar en suspenso para cuando llegue el Mesías. Esa es la función de Éxodo. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. Esa es una buena pregunta. Si Abraham es lo mismo que... En Lucas 11 hay una narración, no es una parábola, es una narración que hace el Señor Jesús de Lázaro y el hombre rico. Entonces Lázaro muere y dice ahí que va al seno de Abraham. El seno de Abraham en el contexto de aquel entonces, ahorita no estoy especializado en Lucas, pero sí he leído esta parte, es de que es una creencia judía de ese entonces, ¿sí? Pero que más bien a quien se está dirigiendo el hombre rico cuando le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta, se está dirigiendo a Abraham. Hay quienes afirman, digo sin ser especialista ahorita en Lucas, primeramente Dios, ya cuando lleguemos a exponer el Evangelio de Lucas lo vamos a ver en detalle, con el favor de Dios, pero que ese Abraham es más bien una figura del Señor Jesús glorificado, ¿sí? No Abraham exactamente, sino que es una creencia. Por ejemplo, una creencia parecida es el Seol, ¿sí? El Seol para los judíos en los tiempos de Jesús era la creencia del infierno, ¿sí? Pero era una creencia. En ningún momento el Señor dijo, este es el Seol, no, ¿sí? Ya en los tiempos de David se decía, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces es más como una creencia de ese momento. Entonces el Señor Jesús la toma para tratar de comunicarles lo que va a suceder. Pero me voy a meter más para no esperarnos a llegar al Evangelio de Lucas dentro de algunos años, pero me meto a estudiar y nos metemos a estudiar y vemos esa parte, pero es lo que he escuchado acerca de ese pasaje. Sí, correcto. Bien. ¿Alguien más? Bien. Pues demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra perfecta, te damos gracias por revelar, por condescender, por voltear a mirar a esta humanidad caída y mostrar tu voluntad y tu revelación y la historia de Cristo, la historia del Mesías en tu palabra. Qué maravilla, qué bondad, qué gracia de tu parte de revelar tu palabra en la historia del Mesías y darla a las generaciones. Bendito Dios, te damos gracias por esta hora, en este tiempo, y te ruego, Señor, por mis
hermanos que puedan ser fieles a la hora de leer tu palabra en estas 2 semanas que vienen, leyendo los 2 libros que siguen para continuar aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo te damos. Amén. Muy bien.